Hablemos hoy de un coche que podría haber sido un desastre estruendoso. Me refiero al Renault Vingt, este sedán que surgió de las entrañas de Renault, como un primo un poco torpe pero entrañable del Renault 30. Un coche que por su parte se creía una diva de alta gama con sus motores turbodiesel y su apariencia de estrella. El Vingt era más como el chico discreto al fondo de la clase, el que no hace olas, pero que termina sorprendiéndote al ganar el concurso de comer hot dogs. Así que hoy volvemos a esta fuerza tranquila. Es el año 1975, el Renault 6, esa tienda vieja y desgastada pero valiente, aún se mantiene en el catálogo de Renault. Mientras tanto, el Renault 18, nacido apenas 3 años después, juega a ser una jovencita descarada, mientras que el Citroën CX, con su apariencia de nave espacial sacada de una película de ciencia ficción, y los Peugeot 504 y 505, sólidos como arados, vienen a poner palos en las ruedas de nuestra heroína. Sinceramente, el Renault 20 pudo haber acabado en el olvido de la historia automotriz. Pero sorprendentemente encontró su público como cantante de karaoke que hace cantar a toda la sala. Con su hermana mayor, la 30, formaban un dúo improbable pero eficaz, los Laurel y Hardy del automóvil en resumen. La 30 actuaba como las grandes damas con sus 5-6 roncando, mientras que la 20, más modesta, se conformaba con 4 cilindros. Bien educados, perfectos para los padres de familia que querían conducir con un mínimo de dignidad sin hipotecar su casa. Juntas conquistaron los corazones gracias a una comodidad mullida, como un buen sillón de cuero, una conducción tan suave como una caricia de abuela. Y digámoslo, una modernidad que en aquel tiempo aún olía a futuro. La Renault 25 sucesora posterior solo cosechó los éxitos de sus 2 predecesoras pioneras. Pero volvamos a la génesis. La Renault 30 hizo su gran debut en el Salón de Ginebra en marzo 1975, bajo los focos, con la gracia de una reina de belleza, la 20. Llegó al Salón de París en octubre como una hermana pequeña tímida, siguiendo los pasos de la mayor. Diseñada por ese genio de Gaston Juchet, retomaba las líneas de la 30, pero en versión ligera. Un frente más sobrio, con faros rectangulares bajo vidrio y un aspecto un poco menos llamativo. Bajo el capó, olvídate del V6 aquí. Es de 4 cilindros o nada, un motor suficiente para transportar a los niños sin hacer temblar a los vecinos. La idea de los cerebros de Renault era simple. La 30 debía jugar en la cancha de los grandes frente a la Peugeot 604, mientras que la 20 venía gentilmente a empujar a la 16 hacia la salida, excepto que, sorpresa, la 16 se negó a irse, logrando siempre buenos puntajes de venta. En su lanzamiento, la Renault 20 se presentaba en 3 versiones, la L, muy básica, la TL, un poco más elegante, y la GTL, supuestamente el colmo del lujo, con gadgets que en esa época eran un sueño: dirección asistida, cierre centralizado y vidrios eléctricos delanteros. Excepto que el motor inicial, un Cleonalou de 1647 centímetros cúbicos y 90 caballos, no era muy vigoroso. Y la caja de cambios, de 4 velocidades en manual o 3 en automático, claramente no alentaba a la conducción deportiva. Y aunque las suspensiones independientes y los frenos de disco delanteros daban un aire un poco serio, los tambores traseros recordaban que todavía estábamos en los años 70. Comercializada en noviembre de 1975, la Renault 20 cabalgó la ola de los sedanes familiares con Ailon, un argumento sólido para las familias que subían en la escala social. En julio de 1977, Renault desenfundó la TS, una versión finalmente digna de ese nombre, con un motor de 1995 cm, 3 y 110 caballos de fuerza. La transmisión de 5 velocidades se introdujo como opción en 1978, pero la TS aportó el dinamismo necesario para hacer la conducción agradable sin convertir el Vingt en un bólido de rally. A partir de 1979, incluso se dio el lujo de tener una insignia de 2 litros en la parte trasera y ruedas de 14 pulgadas, para presumir un poco. A finales de 1979, durante la crisis petrolera que afectaba a los gasolineros, Renault tuvo una idea brillante: poner un motor diésel bajo el capó.
Las versiones Turbo Diesel y G Turbo Diesel llegaron con un Douvrin de 2.868 cpm por 3,63 caballos de fuerza. Podríamos decir que es una tortuga asmática, pero con un consumo minúsculo, perfecto para los comerciales que pasaban su vida en la autopista. La Vingt entraba en los años 80 con la serenidad de una anciana que sabe que ha demostrado su valía. En 1981 se le hizo un pequeño lifting, un tren delantero retocado, un tablero de instrumentos modernizado y la llegada de la TX, la reina de la gama. Con un 2.1 litros y 115 caballos, en 1982 la Vingt heredó el 85 caballos ya visto en la 30. Un año después se agregó un pequeño alerón trasero, pero eso fue casi todo. El Renault 25, oculto en las sombras, se disponía a robar el protagonismo con lo aprendido de sus predecesores mientras el final se acercaba. Con 607, 405 ejemplares producidos, el Vingt no ha batido récords frente al Peugeot 505 o Citroën CX. Pero si agregamos los 136.403 Renault 30, el dúo no tiene de qué avergonzarse. La 25L logra combinar lo mejor de dos mundos en un modelo, volviéndose una estrella indiscutible. La Renault 20, olvidada en la actualidad, quizás, pero sube a bordo y te sorprenderá su simplicidad, su comodidad, su forma de decirte: estoy aquí, hago el trabajo y no te molesto con tonterías. Un auto sincero y sin pretensiones. En este mundo de vehículo utilitario, deportivo, ostentosos y gadgets inservibles, se siente bien. Pero si realmente quieres conseguir un ejemplar extremadamente raro, mira hacia Dacia con el 2000. Entonces, ¿de dónde sale esta bestia extraña? Bueno, resulta que es una historia que comienza con Nicolae Ceausescu, el gran jefe de Rumania. En una época cuando Dacia y Renault se habían despedido en 1979, aquí está el Estado rumano tocando a la puerta de la Régie Renault con una solicitud bastante inesperada: fabricar algunos Renault 20 pero en versión rumana. Y Renault simplemente aceptó. Y así es como, en 1981, se tomaba un pequeño cargamento de kit conjunto de desmontaje completo, cajas de Lego automotriz enviadas desde Francia, listas para ser ensambladas sin una fábrica complicada, tomaron el camino a Rumania. No se requiere una cadena de montaje sofisticada, solo destornilladores, sudor y probablemente vodka local para motivar a las tropas. Y el resultado aquí está, un Dacia 2000 producido a cuentagotas. Pero no hubo solo una versión. Ceausescu y sus amigos tenían exigencias muy precisas y querían dos versiones. Primero está la versión de 1.6 litros de 96 caballos, producida en aproximadamente 200 unidades, reservada para la Securitate, la policía secreta del régimen. Y luego está el Grial, una versión de 2.2 litros de 115 caballos, producida en solo 5 o 6 ejemplares destinados a Ceausescu mismo y un puñado de sus amigos de alto rango. Con una producción tan reducida, la Dacia 2000 se ha convertido en una especie de leyenda, un fantasma mecánico que persigue los sueños de los coleccionistas. Como una vieja canción que no logramos encontrar en Spotify, es simple: si te encuentras con uno algún día, es un milagro o una falsificación. Un Renault 20 rumano, hecho para un dictador excéntrico, con motores que no coinciden con el nombre del auto, es inusual. ¿Y tú tienes recuerdos en un Renault 20? Dejen sus comentarios y suscríbanse para no perderse nuestros nuevos videos.